Ahí está. Bueno, entonces, como les decía, hoy vamos a trabajar con la guía 7, que es de acoplamiento inductivo. Lo único que quiero repasar antes de empezar con los problemas es lo siguiente. Primero, ¿cuándo aparece un acoplamiento inductivo en los circuitos eléctricos? Cuando hay dos bobinas y las líneas de flujo de una bobina se concatenan parcialmente o totalmente, no sabemos cuánto, va a depender de qué tan cerca estén o cómo estén dispuestas en el circuito. Las de una bobina se concatenan con la otra. Entonces, una bobina induce un voltaje en la otra bobina. Además de todos los voltajes que ya teníamos en el circuito, digamos, en la red. Entonces, ese voltaje que una bobina lo induce en la otra, va a suceder, ya sea si las dos bobinas están en la misma malla o en mallas distintas, o inclusive si están en circuitos distintos, pero están cercanas entre sí. Entonces, ese fenómeno tiene que ser tenido en cuenta a la hora de aplicar las ecuaciones de mallas, por ejemplo, el método de mallas. Y para poder aplicarlo correctamente, los circuitos tienen que tener definidos los que se llaman los puntos homólogos, que son estos puntitos que ustedes van a ver aquí, en este circuito. ¿A qué se refieren esos puntos homólogos? Y se refieren al sentido relativo de una bobina con respecto a la otra. Si hay un voltaje en una, ¿en qué polaridad se va a inducir en la otra? Obviamente que la polaridad del punto homólogo de una bobina con respecto a la otra siempre es la misma. Entonces, ¿qué es lo que le he puesto aquí en el texto? Dice, al aplicar el método de mallas, el signo de la caída de tensión producida por la inducción mutua se obtiene comparando el sentido en el que se recorre el elemento inductivo donde la misma ocurre, es decir, aquí fíjese que le he puesto en rojo porque vamos a hablar de esta corriente que está en rojo. Estamos analizando, por ejemplo, aquí la malla 1, donde está L1. Entonces estamos circulando la bobina L1 en sentido horario. Entonces, comparando este sentido con el sentido de la corriente que circula por el inductor que origina el flujo mutuo. Es decir, aquí le he puesto en azul porque va a hacer referencia a esta corriente I2. ¿Qué quiere decir? Que vamos a comparar, si estamos analizando la malla 1, el sentido en el que recorro la malla 1 con el sentido de la corriente que está en otra malla que me induce un voltaje en la malla 1. En este ejemplo, I2, que circula por aquí, induce un voltaje en la malla 1. Por eso vamos a comparar esta corriente de la malla 1 con I2. Y si ambas corrientes entran o salen por los puntos homólogos, la caída de tensión es positiva. Caso contrario, que una entre y la otra salga, el signo es negativo. Por ejemplo, en este caso, he puesto caso aditivo, fíjense en sentido del recorrido que es horario, la corriente roja de la malla 1 entra por el punto homólogo. La comparo con la corriente azul, que es la de la malla 2, que además me genera un voltaje en la malla 1. Pero cuando circula por la malla 2, circula entrando también por el punto homólogo. Entonces, esa corriente 2 me va a generar un voltaje en la malla 1 que también se suma dentro de las ecuaciones de mallas. Si sucede que la corriente está al revés, o que el punto está al revés, entonces, como en este caso la corriente roja entra por el punto homólogo y la azul sale por el punto homólogo, quiere decir que cuando plantee las ecuaciones de la malla 1, la corriente 2 me va a aportar un término que se reste en la malla 1. Esto que parece un poco complicado, con 2 o 3 ejemplos se va a entender clarito y van a ver que es bastante sencillo. Entonces, en el práctico, yo lo que he hecho es, vamos a resolver 4 problemas de punta a punta y vamos a ir aumentando la dificultad a ver si se entienden
si se entiende el planteo de las ecuaciones. El problema 1A dice, encuentre las corrientes de mallas I1 e I2. Fíjense que tengo dos circuitos que están desconectados eléctricamente. El circuito de la izquierda y el circuito de la derecha no están vinculados eléctricamente, no hay ningún cable que los una. Pero sin embargo, I1, al circular por la malla 1, va a inducir un voltaje aquí en esta bobina, que va a generar I2 y al mismo tiempo va a suceder lo contrario. I2 circulando por aquí va a inducir un voltaje aquí. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer para plantear las ecuaciones de mallas? Yo, a modo de que se entienda, lo que les explico siempre de la siguiente manera. Primero, aplicamos las ecuaciones de mallas de la manera tradicional, porque eso no cambia, y después agregamos los términos que corresponden a la inductancia mutua o el acoplamiento inductivo. Entonces, para la malla 1, aquí puesto en negro, la ecuación de la manera tradicional. La fuente, que es 12 con un ángulo de 0, va a ser igual a la corriente de la malla 1 por los elementos que recoge la corriente de la malla 1. Y 1 por menos J4 más J5. Menos lo compartido. En este caso, no hay nada compartido porque I2 forma parte de otra red que no tiene elementos compartidos con la malla 1. Y ahora aparece en color rojo, el término perteneciente al acoplamiento inductivo. ¿Por qué? Porque I2, al recorrer la malla 2, pasa por esta bobina que genera un voltaje en la bobina J5. ¿Cuánto va a valer ese voltaje? Va a valer I2 por J3. ¿Qué signo le voy a poner a ese voltaje? Tengo que ver los sentidos relativos de la corriente I2 con la corriente I1. La corriente I1 ingresa por el puntito, la corriente I2 sale del puntito homólogo. Entonces va a signo negativo. Por eso este término vale menos I2 por J3. Repito, lo que está en negrito es la ecuación de malla tradicional y aparece en rojo el término correspondiente al acoplamiento inductivo. Vale I2 por J3 el módulo porque I2 es la corriente que lo produce circulando por esta bobina. Y J3 es el acoplamiento que hay entre una bobina y la otra. Entonces ese es el valor. Ahora, ¿qué signo va a llevar? Va a depender de los puntos homólogos. I2 sale del puntito y 1 ingresa al puntito. Y por eso va con signo negativo. Para la malla 2 vamos a tener 0 igual a I2 por 12 más J6. No hay ninguna fuente. No hay ningún elemento compartido con otra malla. Menos I1 por J3. ¿Por qué? Este término I1 por J3 es un voltaje que aparece aquí, producido por la corriente I1 al circular por esta bobinita. De valor vale I1 por J3, que es el acoplamiento. ¿Qué signo va a tener? Va a tener un signo negativo, porque los sentidos relativos no han cambiado con respecto al análisis anterior. I1 ingresa por el puntito, I2 sale por el puntito. Entonces, signo negativo. Fíjense que este par de términos son similares. Nada más que uno es I1 por J3 y el otro es I2 por J3. Bueno, porque va la corriente que genera el voltaje por el acoplamiento inductivo. En este caso, son corrientes distintas. Pero entre paréntesis tengo el mismo J3 y llevan el mismo signo. Entonces aparecen de a pares los términos de acoplamiento. Bueno, una vez que están planteadas las ecuaciones de malla, ya tenemos un sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas. Se puede resolver como ustedes quieran. En este caso, yo lo que he hecho es, bueno, resuelto los paréntesis primero y he acomodado un poco los términos y luego por el método de determinante. O sea, no me voy a desplayar en los cálculos que usted ya los conoce. Pueden elegir cualquier camino para resolver el sistema de ecuaciones con el que se sienten ustedes más cómodos.
Entonces así encontramos la cociente I1 y la cociente I2. Bien, lo que me interesa a mí es que quede claro el planteo de las ecuaciones, que es el punto donde termina la electrotécnica. De ahí en adelante es todo matemático. Vamos al problema C, que sería el segundo que vamos a ver hoy. Bueno, en este caso tenemos otra red. Fíjense que ahora sí están interconectadas las dos mallas. Y el otro punto es que la información se me suministra en el dominio del tiempo. Aquí tenemos BS, una cosenoidal, y tenemos L y R y C y M en lugar de todos términos resistivos, de reactancias y resistencia. Entonces, lo primero que vamos a hacer, estamos resolviendo un régimen estacionario senoidal, es transformar la red al régimen estacionario senoidal. Entonces, donde tenemos BS, va a ser 12 sobre raíz de 2, que es 8,48, con un ángulo de 0. Esta que valía 0,5 Henshaw va a ser J omega L, o sea, J por 10, que es omega, por L, que es 0,5, o sea, J5. De la misma manera, este que es un Henshaw va a pasar siendo J10, y el capacitor, que es 25 microfaradios, va a ser menos J, 1 sobre omega C, o sea, menos J4. Y luego tenemos la resistencia, que pasa como resistencia de 5 ohms. El acoplamiento, que valía M siendo 0,2 Henry, ahora va a ser J omega M. Con lo cual va a ser J por 0,2 por 10, o sea, J2. Y tenemos el circuito planteado en un régimen estacionario senoidal. Ahora, de esta red, vamos a plantear las ecuaciones. Vamos a empezar con la malla 1. De nuevo, he dejado en negrita lo correspondiente a las ecuaciones tradicionales, cuando no hay acoplamiento inductivo, despreciando el acoplamiento, y a color he puesto el término del acoplamiento para que se note bien. Entonces, para la malla 1 tenemos 8,48 con un ángulo de 0, que es la fuente, que está en sentido de subida, igual a I1 por los elementos que atraviesa I1, que son J5 menos J4, menos lo compartido, que sería menos I2 por menos J4. Y ahora, cuando termine de aplicar la ecuación tradicional de malla sin el acoplamiento, vamos a considerar el efecto del acoplamiento inductivo. ¿Qué sucede? I2, al circular por esta bobina, genera un voltaje en esta bobina que está en la malla 1. Entonces también la tengo que tener en cuenta. ¿Cuánto vale ese voltaje? Vale I2 por J2. ¿Qué signo va a tener? Y hay que analizar los sentidos relativos de I2 aquí con I1 aquí. I2 aquí ingresa por el puntito, I1 aquí ingresa por el puntito. Entonces, como las dos ingresan por el puntito homólogo, el sentido es positivo. Y ahí terminaría la ecuación de la malla 1. Vamos a hacer ahora la ecuación de la malla 2. En la malla 2 no tengo generadores, por eso hice 0 aquí. Esto es igual a I2 por todos los elementos que atraviesa I2, menos, sería 5 menos J4 más J10, menos lo compartido, menos I1 por J4, y ahí terminaría la ecuación, digamos, sin considerar el acoplamiento inductivo. Pero además aparece un término en esta bobina, debido a que cuando la corriente I1 circula por la bobina de la izquierda, induce un voltaje en esta bobina, en el inductor este que valía un Henry. Entonces, ¿cuánto vale ese voltaje inducido? Vale I1, que es el que lo produce, por J2. ¿Qué signo va a tener? También va a tener el signo positivo, al igual que recién, porque es el mismo sentido relativo. Las dos corrientes I1 e I2 están ingresando por el puntito homólogo. Entonces, ahí terminaría la aplicación de las ecuaciones de mallas en esta red. Luego, de vuelta, son dos ecuaciones con dos incógnitas para resolver. Podemos usar cualquier método,
Yo aquí agrupo y luego resuelvo por el determinante, el de Cramer. Y encontramos la cociente 1 y 2. Esto lo pueden hacer como quieran ustedes. Si la calculadora les arroja el resultado, bienvenido sea. Si lo hace con MATLAB, no me interesa. Esto ya sería matemática. Aquí termina la electrotécnica, digamos. Entonces, este problema, el C, con respecto al anterior, cambia en el sentido que las dos mallas están conectadas eléctricamente y hay elementos compartidos. Pero nada más que eso. Vamos a complicar un poquito más la cosa con el problema E. ¿Se ha entendido hasta aquí más o menos el método? Sí, Inge. Bueno, Sí. perfecto. Porque aquí aquí se complica un poco más. Déjenme un segundito. Bien. En el problema E, que es el tercero de lo que vamos a ver hoy, fíjense que tenemos dos mallas también conectadas entre sí, pero la dificultad que aparece porque la dificultad adicional con respecto al problema anterior, porque la bobina que tiene el acoplamiento inductivo, además está en la llama compartida entre las dos mallas. Entonces eso me va a generar más términos. Así que vamos a analizarlo con detenimiento. Bueno, vamos a aplicar primero la ecuación de la malla 1. No sé si spoilearle o si, bueno, le vamos a ponerla. Para la malla 1, fíjense esta ecuación larga que vamos a tener. Entonces, veamos primero en negrito lo correspondiente digamos, al aplicar la ecuación sin considerar el acoplamiento inductivo. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener 100 con un ángulo de 60, que es el valor de la fuente, igual a I1, que es la corriente de la malla 1, por todos los elementos que atraviesa I1, que serían 5 más J2 más J3. Va más J6, perdón. J6 es el valor de la reactancia de esta llama. Menos I2 por lo compartido, que sería por J6. Y ahora fíjense que he puesto 3 términos y en 2 colores distintos. ¿Por qué? Porque aquí hay 2 fenómenos. En primer lugar, tenemos I2 circulando por esta bobinita, me induce un voltaje en la bobina de arriba, que de valor vale I2 por J3, el valor de la corriente que lo produce por el valor del acoplamiento, J3. Entonces tenemos I2 por J3, generado por I2 al circular aquí e inducido en esta bobina de aquí. Y de signo positivo. ¿Por qué de signo positivo? Porque I2 ingresa por el punto homólogo en esta llama, e I1, que es el sentido que estamos recorriendo la malla 1, también ingresa por el punto homólogo. Entonces, por eso es positivo. Ese es el término en celeste. Pero además, aparecen 2 términos más, que son producidos por I1 dentro de su misma malla. Porque I1 también atraviesa estas dos. Entonces, cuando I1 atraviesa por esta bobina, induce un voltaje en la de abajo. Y cuando vuelve a atravesar la bobina de abajo, induce un voltaje en la de arriba. Entonces, ¿cuánto vale el voltaje que I1 se induce a sí misma? Bueno, cuando circula por aquí, vale I1 por J3, porque lo induce aquí abajo, y tiene sentido negativo, porque si yo veo I1 por aquí, que es el que lo genera ese voltaje, aquí está ingresando por el puntito. Y si tengo en cuenta el sentido de circulación, aquí está saliendo del puntito. Entonces, por eso va a signo negativo, porque aquí ingresa y aquí sale. Y lo mismo sucede al revés, al considerar la otra bobina.
cuando I1 circula por esta bobina, induce un voltaje en la de arriba. ¿Cuánto va a valer ese voltaje? Va a valer I1 por J3. ¿Qué sentido va a tener? También va a tener sentido negativo, porque I1 circulando por aquí sale del puntito, y cuando analizo el sentido de circulación de la malla en esta bobina, aquí tenemos que I1 está ingresando del puntito. Entonces por eso va el signo negativo. Entonces los dos términos de acoplamiento, en este caso, la parejita esa de I1, aparecen en la malla 1. Para la malla 2 no tengo ese problema. Vamos a ver primero en lo tradicional, que no hay fuente, pues tenemos 0, igual a I2 por menos J4 más J6, que son los elementos que atraviesa I2, menos I1 por J6, que es lo compartido, y aquí me aparece la parejita de este término en azul de arriba, que es un voltaje inducido aquí por I1 cuando circula por la bobina de arriba. Cuando I1 circula por la bobina esta que tiene reactancia J2, induce un voltaje aquí que vale I1 por J3. Y tiene signo positivo porque aquí I1 ingresa el puntito y aquí I2 también ingresa por el puntito. Entonces va con signo positivo. Entonces esas serían las ecuaciones de Mach. Fíjense aquí el grado de complejidad se da porque, les decía, esta bobinita está en la rama que comparten elementos, o sea, es compartida, es común a las dos mallas. Entonces me genera más voltajes porque hay más corrientes que atraviesan la bobinita. Bueno, una vez que tenemos el planteo de las ecuaciones hecho, siguen siendo dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, después aquí van a tener que agrupar, ¿ve? Todo lo que tiene I1 lo vamos a restar J3 dos veces, sería J6, que se va a restar con este, por ejemplo. En este caso va a simplificar. Y bueno, vamos a simplificar, digamos, el sistema de ecuaciones y luego resolver por cualquiera de los métodos que ustedes crean convenientes. Capaz que en este caso, por sustitución sería lo más sencillo porque se puede despejar aquí I1, porque esto vale 0. Y en este caso igualmente yo lo he hecho creo que por teoría de Kramer. Pero como les decía, esto ya sería la matemática que queda para que ustedes la hagan. Verifiquen que los cálculos están bien hechos. ¿Ha quedado claro más o menos el problemita? ¿Quieren que repita algo? La parte esa de las dos bobinas, puedes repetirla. Bueno. La La- segunda parte dice, de la segunda masa, en donde Sí. le agrega I1 por J3 también, por favor. Bueno, veamos todo de vuelta. La malla 1. Vamos a concentrarnos en la malla 1. Lo que está en negrito es la ecuación tradicional sin tener en cuenta el acoplamiento inductivo. Entonces tenemos 100 con un ángulo de 60 igual a I1 por 5 más J2 más J6, que serían los tres elementos de la malla 1, menos lo compartido que es I2 por J6. Hasta ahí venimos bien, ¿que no? Sí. Bueno. Ay, perdón. Dame un segundito que voy a ver si puedo escribir aquí. Después se me va a complicar para borrar, pero si lo puedo escribir me va a quedar más sencillo. Dibujar. Ahí está. Entonces, I2, estamos analizando la malla 1, o sea que tenemos que analizar voltajes en la malla 1. Y hemos analizado todas las caídas producidas por I1 y la caída producida por I2 al circular por aquí. Pero al mismo tiempo, o sea, I2 por J6 me da la caída de tensión aquí, que sería este término de aquí, ¿no? Pero al mismo tiempo, I2, cuando circula por esta reactancia, me induce un voltaje aquí. En este caso, fíjense que I2, como circula entrando por aquí, yo puedo decir que este es el punto más y este es el punto menos
de la tensión que genera I2 aquí en esta bobinita, por eso aquí tiene signo negativo, menos I2 por J6. Además, me induce un voltaje que está en esta malla 1 y está aquí. ¿Mm? Y este voltaje que me induce I2 vale I2 por J3, porque J3 es el valor del acoplamiento en este caso. Entonces, ¿qué signo va a tener aquí? Va a tener signo positivo. ¿Por qué? Porque I2 aquí ingresa a la bobinita e I1 aquí ingresa a esta bobinita. Entonces va a tener signo positivo. ¿Se entiende eso? Hasta ahí sí. Hasta ahí sí. Bueno, ahí vamos a borrar todo lo que está en azul. Y vamos a escribir ahora en rojo porque vamos a analizar lo que no sé cómo hacer para poner de vuelta el puntero. Denme un segundito. Bueno. Entonces, ya hemos analizado el aporte I2 a los voltajes en la malla 1. Al mismo tiempo, I1 circula por estas dos bobinas, por esta y esta. Las dos que están acopladas entre sí también es atravesada por I1. Entonces, cuando I1 circula por aquí, me induce un voltaje aquí. Y cuando I1 circula por aquí, me induce un voltaje arriba. Entonces tenemos que I1 a sí misma se induce dos voltajes. Una cuando circula aquí abajo, y otra cuando circula por abajo, arriba. Entonces, cuando circula por arriba y se induce abajo, que va a ser el primer término este que vamos a analizar, está entrando por aquí vamos a suponer que esto tiene una caída así, me induce un voltaje aquí abajo que va a estar opuesto. ¿Por qué? Porque el punto, donde está el puntito aquí, si tiene el más, cuando se genera aquí va a ser el mismo más aquí abajo. Eso significa el punto homólogo, los sentidos relativos en los que se inducen los voltajes. Entonces, ¿cuánto vale ese voltaje que se induce aquí abajo cuando circula por arriba I1? Vale I1 por J3. Este voltaje vale I1 por J3. ¿Qué signo va a tener? Va a tener signo negativo. ¿Por qué? Porque I1, el que genera aquí, I1, está entrando por el puntito. Y al analizarlo aquí abajo, en la malla, en el sentido de circulación, la corriente I1 sale del puntito. Entonces, por eso se ve signo negativo. Ahora, todo lo que es rayado también me sirve para analizar el efecto de I1 circulando por abajo y que induce un voltaje arriba. ¿Por qué? Porque cuando I1 circule por abajo, va a generar un voltaje arriba que también vale I1 por J3 y sería este otro término de aquí. Este es el voltaje que lo produce aquí. Ahora, los sentidos también van a ser negativos. ¿Por qué? Porque I1 aquí sale del puntito y aquí entra el puntito. O sea, esos sentidos relativos entre sí no cambian. Entonces, por eso es I1 por J3. Entonces, en definitiva, estos términos en rojo son los términos que a sí misma se produce I1. Además de la caída de tensión tradicional, hay líneas de flujo de esta bobina que se concatenan con la primera y viceversa. Y esas son esas tensiones adicionales que aparecen aquí. No sé si se entiende o lo he mareado más. Sí, se entiende. Ya, Bueno, creo que lo tengo ya. Bueno, es importante que lo tengan claro esto porque a mí lo que me interesa de este tema es que ustedes puedan plantear bien estas ecuaciones. Después esto es resolver matemáticamente, que no es matemática, ya ustedes ya la saben, digamos. Inclusive la pueden hacer con tecnología. Pero el planteo de las ecuaciones es importante que las sepan deducir bien. Bueno, vamos a borrar aquí, entonces, y continuar con, espera un segundito que vamos, con el problema. Deme un segundito que
parece que me he borrado algo. Vamos a hacer aquí. Bueno, queda un problema más. Que a propósito lo he dejado para el final y, valga la redundancia, es un problema tipo de examen final. Así que es un problema, digamos, con el asterisco, con la dificultad. Fíjense que aquí tenemos una ensalada de acoplamientos. Tenemos 3 acoplamientos en 2 mallas. Entonces, en el circuito del problema G, tengo estas 2 mallas, esto está en el dominio del tiempo. Lo primero que vamos a hacer es pasar al régimen estacionario senoidal. Aquí lo he hecho a color para que se entienda un poco más. Tenemos la fuente que va a valer 7,1 con un ángulo de 0, que sería 10 sobre raíz de 2, y el ángulo del argumento de esta ecuación es 0. 5 pasa a ser 5, el inductor de 3 Henry pasa a ser un J6 porque la frecuencia es 2, entonces J omega L es J2 por 3, que sería J6, y lo mismo con el resto de los elementos. Como la frecuencia es 2, fíjense que esta va a valer J8, esta va a valer J4, y esta va a valer menos J5 porque tendríamos 1 sobre, menos J 1 sobre 20. ¿Qué no? 1 sobre 0,2. Perdón, sería menos J 1 sobre 20. Por eso sería 1 sobre 0,2, que sería 5. Y los acoplamientos M1, en este caso era de 2 Henry, o sea que aquí tenemos J omega M, va a ser J2 por 2. Y estos otros dos que valen 1, M2 y M3, van a ser J omega 1, o sea, J por 2 por 1, o sea, J2. Entonces, convertir esta red al régimen estacionario senoidal nos la deja de esta manera. La he movido para aquí, así puedo poner las ecuaciones. Y vamos a comenzar, son 2 mallas, son 2 ecuaciones. Pero aquí vamos a tener muchísimos términos, y está a propósito este problema en la guía para que, si entienden este problema es porque han entendido bien todo el fenómeno. Bueno, arranquemos con la malla 1. Fíjense todo lo que aparece en la malla 1. Y vamos a explicar todos estos términos. De nuevo, lo que está en negrito es la ecuación de la malla 1 sin tener en cuenta los aportes de los acoplamientos. Entonces, para la malla 1, tengo que 7,1 con un ángulo de 0 es igual a I1 por los elementos que atraviesa I1, que serían 5 más J6 más 6 más J4, menos lo compartido, que en este caso es I2 por 6 más J4. Ahí terminaría las ecuaciones tradicionales de malla, donde no teníamos en cuenta los acoplamientos. Ahora vamos a tener en cuenta los acoplamientos. Y yo más o menos he tratado de poner a color esto de arriba para que tengamos una referencia. Entonces, en primera medida, aquí he puesto en rojo, los aportes producidos por I1 en su misma malla. Fíjense que I1, al circular por esta bobina, me produce un voltaje en la bobina de abajo. Y al circular por la bobina de abajo, me produce un voltaje en la bobina de arriba. Lo mismo que teníamos en el problema anterior, igual. Esos voltajes inducidos en estas dos bobinas van a valer I1 por J2. Pues estos dos términos son I1 por J2. ¿Qué signo van a tener? Y van a tener signo negativo. ¿Por qué signo negativo? Porque I1 aquí sale por el punto homólogo y aquí en la bobina de abajo entra por el punto homólogo. Estamos analizando esta relación en rojo. Entonces, como aquí entra y aquí sale, perdón, como aquí sale y aquí entra, y este término tiene signo negativo, los dos.
y valen I1 por J2. Bien, ahí hemos tenido en cuenta el aporte de I1 en su propia malla. Al mismo tiempo, se me inducen otros voltajes en esta malla 1. Por ejemplo, cuando I2 circula por aquí, me induce un voltaje a través de este camino en verde en esta bobina. ¿Cuánto vale ese voltaje? Vale I2 por J4, porque J4 es el valor del acoplamiento. ¿Qué signo va a tener? Y va a tener signo negativo. ¿Por qué signo negativo? Porque I2 en esta bobina entra por el punto homólogo e I1, o el sentido de recorrido de la malla 1, hace que la corriente salga por el punto homólogo en esta bobina de aquí, donde se genera el voltaje. Por eso, la tensión tiene un aporte con signo negativo. Entonces, ahí hemos tenido en cuenta el voltaje producido por I2 aquí en esta bobina cuando circula la corriente por aquí. Circula por aquí y me induce un voltaje aquí. Bien. Al mismo tiempo, está el aporte de I2 también por esta bobina, pero que se induce aquí abajo. Porque I2, al circular la corriente por esta bobina, además de producirme la tensión que hemos visto recién, me va a producir una tensión aquí abajo, a través de este otro camino que está en azul. Y ese aporte va a valer I2 por J4, por J2, porque el acoplamiento en azul es J2. ¿Y qué signo va a tener? Va a tener signo positivo. ¿Por qué signo positivo? Porque I2 aquí ingresa en el punto homólogo e I1 aquí también ingresa en el punto homólogo, en este en azul. Entonces, como los dos ingresan, es aporte positivo. Y ese no es el último término. Me aparece otro término más cuando I2 atraviesa esta bobina de aquí abajo que induce un voltaje aquí arriba. Por eso también lo he puesto en rojo, porque también es a través de este camino en rojo. Y vale I2 por J2. ¿Qué signo va a tener? Va a tener signo positivo. ¿Por qué signo positivo? Porque I2, circulando por la bobina de abajo, está saliendo por el punto homólogo. Esa es la corriente que genera el voltaje. ¿A dónde lo genera? Lo genera aquí arriba. Y aquí arriba, cuando analizo el sentido de circulación de la malla, o de I1, esa corriente está saliendo del punto homólogo. Entonces, como aquí sale y aquí también, los dos salen del punto homólogo, la tensión tiene un signo positivo. Es decir, Inge, si los dos entran, los dos salen, mantén signo positivo. Claro. Eso es lo que hemos visto al principio de la clase. Si los dos entran o los dos salen, es signo positivo. Y si en un lado uno entra y el otro sale, o al revés, tiene signo negativo. Bien, entonces, fíjense todos los términos que aparecen. Como les digo, este problema es problema de examen final. En algún examen final lo he pedido, y cuando me he pedido este problema, hemos pedido problemas similares. Porque ahí uno tiene que razonar todo y ver, tener en cuenta todos los términos. Además, es muy lindo porque estamos evaluando si saben mallas y si saben acoplamiento al mismo tiempo. Bueno, vamos ahora con la malla 2. Bien. Para la malla 2 tenemos, vamos a aplicar las ecuaciones, digamos, sin tener en cuenta los acoplamientos. 0, porque no hay generadores, igual a I2 por todos los elementos que atraviesa I2, que serían 6 más J4 más J8 más 2 menos J5, todos estos elementos. Menos I1 por lo compartido, que sería 6 más J4. Y ahora analicemos todos los aportes producto del acoplamiento. En primer medida tenemos los aportes de la corriente I2 en su propia malla. Por eso he puesto en azul, porque vamos a tener en cuenta esta relación, la que está en azul. Dos veces aparece el mismo término, que vale I2 por J2. Porque una vez, al circular por aquí lo produce arriba, y al circular por la de arriba lo va a producir aquí, en la rama que está compartida. Entonces, dos veces produce I2 por J2, porque J2 vale ese acoplamiento. ¿Con qué
signo? Con signo negativo. ¿Por qué signo negativo? Porque I2 aquí sale por el punto homólogo y aquí ingresa por el punto homólogo. Entonces, como en uno ingresa y la otra sale, signo negativo. Ahí hemos tenido en cuenta los aportes de I2 en su propia malla. Ahora vamos a ver todo lo que me genera I1 en la malla 2. Entonces, como primera medida, tenemos que I1, cuando circula por la bobina esta de reactancia J6, me induce una tensión en esta otra bobina, de reactancia J8. ¿Que cuánto vale esa tensión? Vale I1 por J4. ¿Y qué signo va a tener? Va a tener signo negativo, porque en este caso I1 sale por el punto homólogo y aquí I2 ingresa por el punto homólogo. Y fíjense cómo se va generando siempre de a parejitas. Y son términos que tienen el mismo paréntesis porque el mismo acoplamiento, el mismo valor de acoplamiento y el mismo signo, solamente que las corrientes son distintas. Entonces aparece la parejita del término de arriba. Ahora, al mismo tiempo de que I1 circulando por esta llama, por esta bobina J6, me induce un voltaje aquí, en esta J8, también me induce un voltaje aquí abajo, en esta reactancia J4, porque también están vinculadas con un acoplamiento inductivo. ¿Qué es de valor? Ese voltaje aquí abajo va a tener valor I1 por J2. Es esta que puso aquí el último en rojito, solamente que le he acomodado junto con la otra. ¿Y qué signo va a tener? Va a tener signo positivo, lo mismo que recién. ¿Por qué? Porque en este caso, I1, cuando genera ese voltaje aquí abajo, está circulando por aquí. Y está saliendo por este punto homólogo. E I2 en esta bobinita también está saliendo de este punto homólogo. Por eso, perdón, de este sería. Que en este caso es la misma polaridad igual. Por eso, como los dos están saliendo, va signo positivo. Entonces ya hemos tenido en cuenta los dos efectos de I1 en esta bobina. Una tensión inducida en esta de aquí y otra tensión inducida en esta de aquí abajo. Y quedaría el último voltaje inducido, que es I1 circulando por esta bobina de reactancia J4, induciendo una tensión aquí arriba, que va a valer I1 por J2, y va a tener signo positivo porque I1 ingresa aquí por el punto homólogo y I2 también ingresa por el punto homólogo en la bobina de arriba. Entonces ahí hemos tenido en cuenta todas las tensiones inducidas por acoplamiento. Les repito, siempre aparecen de a pares, o sea, en total, si uno toma en cuenta todas las ecuaciones, tiene que haber un número par de términos producidos de acoplamiento inductivo. En este caso tenemos 10 términos. Esos pares pueden estar en la misma malla o no. En este caso, fíjense que para la malla 1, estos están en la misma malla, y para la malla 2, estos están en la misma malla, que son los que se producen a sí mismas las corrientes de malla 1 o de malla 2. Y en el resto de los casos, aparecen en una malla y la otra. Estos dos verdes, estos dos azules y estos dos rojos. Siempre con el mismo signo y con el mismo valor que tenemos entre paréntesis de acoplamiento inductivo. Porque si una corriente genera un voltaje por acoplamiento en una malla, la corriente de la otra malla también va a generar un voltaje en la primera. Del mismo valor de acoplamiento inductivo. En realidad, el valor de voltaje va a ser distinto porque va a depender del valor de la corriente. Bien, entonces, en definitiva, una vez que planteamos esta ecuación, que les repito, es una ecuación que en los libros le ponen el asterisco porque es de las difíciles, termina siendo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son I1 y I2. Entonces podemos sumar o agrupar todo lo que depende de 1 y todo lo que depende de 2. Fíjense que aquí mismo, por ejemplo, este menos I2 por J4 se va a cancelar con estos dos términos, o sea, todo esto va a ser 0.
Lo mismo aquí abajo. O sea que eso a veces simplifica inclusive. Y vamos a tener un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Que, repetimos una vez más, lo pueden resolver como quieran ustedes. En este caso yo lo he resuelto por el diagrama, para encontrar I1 e I2. Y ahí terminaría todos los ejercicios de la guía que quería ver. A ver, les voy a